Aquí se ha hablado de una guerra económica y se ha dicho que la página Dollar Today y otras páginas han sido instrumentos de esa guerra económica. Pero no es una contradicción, por ejemplo, que se pretenda atraer hacia los mecanismos que el gobierno crea, las llamadas remesas, con una tasa similar a la del dólar paralelo. Es decir, se admite de una forma clara que lo del dólar paralelo es una realidad y que esa cotización tiene algo que ver con el tema de la oferta y la demanda de divisas. No, son dos cosas distintas. Que esas páginas sean una realidad y las sentimos de una manera criminal todos los venezolanos, eso es una cosa. ¿Y por qué la nadie lo niega. Otra cosa es que esa página refleje la racionalidad de la economía y no es así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La crisis se ha profundizado tanto como resultado de los ataques, como resultado de los errores, como resultado de un contexto internacional sumamente negativo y adverso, que cuando tú vas a ajustar la economía, cuando tú vas a reordenar a la economía en función de que crees que se estabilice, eso trae un costo. Eso trae un costo. Y los costos se leen precisamente en eso, en que algunos precios, y este es un precio muy importante, la tasa de cambio, tiene que llegar a un nivel tan alto que refleja específicamente un propósito especulativo para dañar al país. Es prácticamente algo irremediable. Dejamos que eso escalara y cabalgara en demasiado. No se tomaron las decisiones que había que tomar. En su momento. Y en este momento, ¿cuál sería la decisión que hay que tomar para frenar ese potro? Muchas veces te lo he preguntado. Hoy, al día de hoy, por ejemplo, y te lo alineo con este comentario. Usted es economista. ¿Cómo se vive en un país donde un pan cuesta 1.500.000, un café pequeño 800.000? ¿Cuál milagro económico espera el venezolano? Si hay guerra económica, entreguen las armas porque las perdimos. Esa es una de las reflexiones fundamentales. Nosotros estamos enfrentados a una guerra económica y estamos obligados a derrotarla. Pero no podemos permitir el gobierno la está perdiendo. Ellos nos acorralen. Fíjate esta diferencia. Ellos han querido derrocar la revolución y al presidente Nicolás Maduro. Y eso no lo han logrado, y estoy seguro de que no lo van a lograr. No lo han logrado. Allí ellos no han capitalizado, pero en la tendencia de la guerra, de esa confrontación, nosotros tenemos que reconocer que ese incremento de los precios es una evidencia de que no hemos nosotros logrado contener a esa fuerza desatada. Hay una crisis estructural de nuestra economía que también sirve de caldo de cultivo para estas cosas y no la hemos podido abordar de una manera oportuna y coherente. Asertiva, y esto es resultado del mismo contexto que dificulta. Ahora, el presidente Maduro tiene que tomar decisiones. Para finalizar la idea, y después me hace esa pregunta. Para ocuparse de esos problemas no hemos tenido la fuerza, no hemos tenido las condiciones, porque han sido tantos frentes que se abren de manera simultánea. Entonces tú me preguntabas, ¿qué se debe hacer? Bueno, en política cambiaria, yo pienso, y lo piensan otros compañeros, otros están de desacuerdo, y bueno, ese es el debate, que nosotros debemos flexibilizar e ir a una liberalización del tipo de cambio. Del tipo de cambio. De la lo cual no implica eliminar el control cambiario. De la variable cambiaria. Al final lo vas a tener que eliminar, porque si el control cambiario sirve para proteger algo, que son las divisas, la Reserva Internacional. Pero no ha servido de nada. No solamente no ha servido de nada, sino que ahora no tenemos prácticamente para colocar. ¿Para qué sirve entonces eso? Entonces nosotros tenemos que crear un mercado que sea alimentado por los privados y que no sea capitalizado por agentes altamente especulativos, sino que el mercado vaya construyendo sus propias variables. Como ese mercado no existe, entonces, si tú promueves una liberalización de la tasa de cambio, por ejemplo, la captación de las remesas, que entran $1.000 millones todos los años, ¿quién agarra eso? Lo agarran los mismos especuladores para seguir alimentando estos mercados negros que tanto daño le hacen a la población. Lo que no puede pretender es que la gente las pague como quiere el gobierno que las pague, que no se parece a la realidad. Por eso ocurrió eso. Por eso ocurrió eso. Entonces no estaba tan equivocado José Guerra en lo que estaba planteando hace tiempo. Se genera un atractivo para que los recursos entren. ¿Y quién se va a beneficiar de eso? El país. Ahora nosotros tenemos que decir también lo siguiente. Nosotros hubiéramos podido ir a una renegociación, reestructuración de la deuda externa. Nosotros pudiéramos acudir a los mercados internacionales para recibir divisas, pero no lo podemos hacer porque hay una potencia imperial que con su arrogancia impone sanciones que son absolutamente ilegales y son criminales contra el pueblo. Ahora, por eso yo insisto en dar el discurso completo, porque cuando tú solamente das una parte de la versión, entonces tú estás sesgando esa posición, estás negando un elemento fundamental de la realidad y lo que estás proponiendo se cae por su propia fuerza. Aquellos que niegan
para finalizar esta idea, discúlpame, aquellos que niegan la existencia de la guerra económica y la existencia de sanciones, que golpean durísimamente al pueblo y no solamente las niegan, sino que las promueven y las saludan, ¿tú crees que esas personas puedan conseguir una solución a los problemas del país? Y otra cosa más importante, ¿tú crees que esa gente que está cosechando, pero verdaderamente daños y crímenes terribles contra la población, está en capacidad de gobernar un país para la población, creando todas esas condiciones para ellos? Y por la otra parte también te puedo decir, claro, una persona que no vea que existe la necesidad de aplicar correctivos en la economía y todo lo enfoca de la perspectiva de la economía política, de la guerra económica, también se ciega y no está en capacidad de aplicar las medidas que son las más adecuadas. Entonces tú tienes que ver pero el problema hoy de los venezolanos es saber, tener la certeza de que quienes van a tomar las decisiones tienen capacidad hoy de resolver los problemas, porque las decisiones no las va a tomar José Guerra, las va a tomar el gabinete económico del presidente Nicolás Maduro. Y entonces lo importante es saber a quién le va a hacer caso el presidente Maduro, a quién va a escuchar, a quienes promueven la idea de que tiene que haber más controles, a quienes promovieron este documento, Tony Bosa, Judy Valencia, Julio Escalona, etcétera, etcétera, o a quienes están proponiendo una visión distinta como el caso tuyo. O sea, ¿hacia dónde se va a inclinar esa balanza? Nosotros confiamos en que haya una revisión de lo que estamos haciendo, lo que nos hemos venido haciendo hasta el momento, y que esa revisión conduzca a los correctivos que pueden enderezar a la economía. Pero lo que te quería señalar era lo siguiente. En estos momentos, la única fuerza política, con todos los errores que se nos puedan achacar, con todos los errores y con la situación como está, la única fuerza política que está en capacidad, y lo hemos demostrado, de gobernar el país en condiciones de paz, es el chavismo. Y ahora tenemos una deuda con el país. Pero entonces háganlo bien, Jesús. Sí, y ahora tenemos una deuda. Háganlo bien, porque se una deuda. ¿Qué es una deuda? ¿No? Una deuda es un pasivo que tenemos nosotros y que tenemos que resolver. Ahora tenemos nosotros una deuda, sobre todo en el campo económico, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con mucha claridad, y yo creo que hay que reconocerle su carácter autocrítico y valiente, pues está diciendo, pues, las cosas que estamos haciendo en la materia económica no están saliendo bien. Hay situaciones que no son tolerables, que tenemos que corregir. Bueno, entonces nosotros estamos apoyando al presidente con ideas, con posiciones, con debate y con todo el apoyo político que él va a requerir para adoptar esas decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Yo no sé cuáles son las decisiones todavía. Él las anunciará. Jesús, y espero que las anuncie pronto, porque verdaderamente no tenemos mucho tiempo en ese margen bueno, de eso maniobra. también espero yo, que se anuncie la medida pronto. Estará allí. De eso hablé el lunes, que el presidente tenía que anunciar esos cambios, porque bueno, ¿qué más van a esperar? Ahora, pero fíjate, Aristóbulo Isturi llegó a decir en un momento que si se eliminaba el control de cambios, derrocaban al gobierno. Y aquí Claudio Crítico dice lo siguiente: uno de los grandes temores del gobierno es que no confía en sí mismo. Todo el tiempo temen ser derrocados, por eso tantos controles y nulas aperturas al mercado libre. Ya ese planteamiento de Aristóbulo no tiene vigencia. Yo creo que eso tuvo una vigencia muy importante en algún momento. Pero ya no. Vamos a la pausa. No, porque él lo decía. ¿Qué vas a controlar? Pero exacto, podemos hacer la pausa, después de la pausa. Claro. Vamos a la pausa y ya venimos con eso. Farías, ¿cuánto nos queda, vale? Te tomo un poquito de agua y ya no me dejas hablar. ¿Cuánto me queda? Tiene la costumbre de la cadena.